El vaquero que salvó a las jóvenes apaches y cambió su vida por las historias del oeste del desierto no anunciaba a los vivos. Solo devolvía el eco de quienes insistían en cruzarlo. El vaquero vio el humo antes que los cuerpos. Una línea delgada, gris, mal hecha. Fuego reciente. Alguien que no sabía esconderse o que no tenía fuerzas para hacerlo. Detuvo el caballo en lo alto del bajo. El viento le trajo el olor, carne quemada, cuero, algo más ácido. Sangre vieja. No bajó de inmediato. Primero observó. Siempre primero. El campamento estaba roto. Una carreta volcada, las ruedas astilladas a propósito. No había animales. Ni mulas ni caballos. Eso le dijo que no era un accidente. Las huellas alrededor eran confusas, muchas botas, pasos desordenados. Hombres que habían bebido, o hombres que se sentían impunes. El vaquero se llevó la mano a la barba sin afeitar. No por nervios. Por costumbre. Pensó en seguir. Pensó en girar el caballo hacia el oeste y dejar que el desierto hiciera lo que siempre hacía, borrar. Entonces oyó el ruido. No fue un grito. Fue peor. Un jadeo contenido. Un esfuerzo por no ser escuchado. Bajó. Cada paso fue medido. No llevaba prisa, pero tampoco duda. La carabina colgaba en su espalda, el revólver, bajo la chaqueta polvorienta. No los tocó. Encontró a la primera detrás de la carreta. Era joven. Muy joven. Apache, por los rasgos, por el modo en que apretaba los dientes para no llorar. Tenía una herida en el muslo, profunda, mal vendada con un trozo de tela que había sido vestido. Sus manos estaban manchadas de sangre seca, no toda suya. Cuando lo vio, no gritó. Le apuntó con un cuchillo roto. El vaquero levantó las manos despacio. No habló. Ella respiraba rápido. Sus ojos se movían como los de un animal acorralado, midiendo distancias, calculando si morir ahora era mejor que después. Él dio un paso atrás. Luego se arrodilló. Fue entonces cuando la vio a ella. La segunda estaba más lejos, arrastrándose entre los restos del fuego apagado. Tenía el cabello suelto, ennegrecido por el humo. El vestido indígena estaba rasgado en el hombro. No sangraba de forma visible, pero caminaba mal. Cada movimiento le costaba. El vaquero no se movió hacia ninguna de las dos. Se quedó quieto, lo suficientemente cerca como para ser visto, lo suficientemente lejos como para no invadir. Sacó el sombrero. Lo dejó en el suelo. Después habló. No voy a tocar nada, dijo, en voz baja, áspera por el polvo. Ni a nadie. No añadió promesas. No pidió confianza. La joven del cuchillón no bajó el arma. Pero dejó de temblar. La otra se detuvo. Se incorporó lo justo para mirarlo de frente. Sus ojos eran oscuros, cansados. No había lágrimas en ellos. Había cálculo. ¿Eres de ellos?, preguntó ella. Su español era torpe, aprendido a golpes de frontera, pero firme. No, respondió él. Eso fue todo. El silencio volvió a ocupar el espacio entre los tres. El viento levantó ceniza y la dejó caer otra vez. La joven herida apretó el cuchillo con menos fuerza. El vaquero lo notó. Siempre notaba esas cosas. Si me quieren muerto, dijo, no voy a correr. No sonrió. No provocó. La que estaba de pie dio un paso. Luego otro. Caminaba como quien protege algo más frágil que su propio cuerpo. Se colocó ligeramente delante de la herida. Ellos volverán, dijo. Siempre vuelven. El vaquero asintió. Lo sé. Miró alrededor. El campamento no ofrecía refugio. El sol ya empezaba a caer, y el frío del desierto no tardaría en bajar con él.
Tengo una cabaña, dijo finalmente. A mediodía de aquí. Agua. Techo. No es un lugar bueno. Pero es mejor que esto. No dijo pueden quedarse. No dijo las llevaré. Esperó. Las jóvenes se miraron entre sí. No fue una conversación larga. No necesitó palabras. Si nos mientes, dijo la que estaba de pie, no morirás rápido. El vaquero inclinó la cabeza, aceptando la condición como quien acepta la gravedad. Justo. No se acercó. Fue ellas quienes avanzaron primero. La herida cojeaba, pero se negaba a apoyarse en él. Él caminó a su lado, atento, preparado para sostenerla si caía, pero sin tocarla. Cuando llegaron al caballo, se detuvo. Solo hay uno, dijo. La que no estaba herida lo observó. Evaluó al animal, luego a él. Caminaré, dijo. Ella no. El vaquero negó con la cabeza. Yo caminaré. No fue un gesto heroico. Fue logística. El caballo llevaba agua, manta, comida mínima. Él podía resistir. No discutieron. La herida fue ayudada a subir. El vaquero ajustó la montura con cuidado, evitando el muslo. Sus manos fueron rápidas, precisas, impersonales. Cuando estuvieron listos, tomó el ronzal y comenzó a andar. El desierto se extendía por delante como una promesa que nadie había pedido. Caminaron horas. El sol cayó. El frío subió. Nadie habló. A mitad del camino, la herida empezó a perder fuerza. El vaquero lo notó por el peso muerto que comenzó a caer sobre la silla. Se detuvo. Hay que parar, dijo. La otra negó. Si paramos, nos alcanzan. El vaquero miró el horizonte. No había polvo aún. No había ruido. Si seguimos así, dijo, se cae. La joven apretó los labios. Luego asintió. Pararon en una hondonada. Él sacó la manta. La extendió en el suelo. Ayudó a bajar a la herida, esta vez sosteniéndola solo cuando ella, agotada, no pudo evitarlo. No fue un contacto largo. No fue íntimo. Fue necesario. Revisó la herida. Estaba infectándose. Lo dijo sin dramatizar. Si vive, dijo la que estaba de pie, confiaremos en ti. El vaquero levantó la vista. No necesito eso, respondió. Necesito que no se muera. Trabajó en silencio. Limpió, entendió lo que tenía. Sus manos sabían qué hacer. No explicó. No pidió agradecimiento. Cuando terminó, se apartó. La noche cayó completa. ¿Por qué lo haces?, preguntó la joven que no dormía. El vaquero miró el fuego pequeño que había encendido, apenas suficiente. Porque nadie más lo hará, dijo. No fue una respuesta bonita. Fue honesta. Más tarde, cuando retomaron el camino, el viento cambió. Trajo ruido. Lejano. Pero claro. Caballos. El vaquero no aceleró. No miró atrás. Solo apretó el paso. La cabaña apareció como una sombra contra la luna. Madera vieja, techo bajo, una puerta que había sobrevivido a demasiados inviernos. Entraron. El vaquero cerró. Atrancó. Se quedó de pie, escuchando. Afuera, el desierto volvió a guardar silencio. Por ahora. Dentro, las dos jóvenes respiraban. Vivían. El vaquero apoyó la espalda en la puerta. Cerró los ojos un segundo. No sabía que esa noche había cambiado algo. Solo sabía que ya no estaba solo. Y que alguien venía. La noche dentro de la cabaña no era descanso, era un acuerdo frágil con el frío. El vaquero no encendió lámparas grandes. Solo mantuvo una llama baja en el fogón, suficiente para que las sombras no se volvieran enemigas.
La madera crujía con el cambio de temperatura, como si la casa se quejara en voz baja por tener gente de nuevo. La joven herida yacía sobre una manta extendida cerca del fuego. Había dejado de temblar, pero su respiración venía en oleadas, cortas y cuidadosas. La fiebre le encendía el rostro de manera irregular, un rubor en las mejillas, la frente húmeda, los labios resecos. La otra, la que caminaba como si llevara una decisión en la espalda, no se sentó. Se quedó de pie, en el centro de la habitación estrecha, mirando cada rincón como quien memoriza un lugar por si debe escapar de él. El vaquero se quitó el sombrero y lo colgó en un clavo. Luego dejó la carabina apoyada contra la pared, a la vista, sin esconderla. El revólver siguió en su cintura, pero no lo tocó. No ofreció explicaciones sobre el lugar. No dijo bienvenidas. Solo fue directo a lo que importaba. Necesito hervir agua, dijo. Ella lo miró con una expresión dura. Hazlo. Esa palabra no era permiso, era vigilancia. Él llenó un jarro de lata desde un barril pequeño y lo puso en el fuego. El agua era poca. La cabaña estaba en un lugar donde el agua no era un recurso, era una responsabilidad. Mientras esperaban, el vaquero revisó la puerta por segunda vez. Tiró del tranca, empujó con el hombro, escuchó. Afuera no se oía nada, pero eso significaba poco. En frontera, la ausencia de ruido era una máscara. La joven de pie siguió sus movimientos sin pestañear. ¿Cómo te llamas?, preguntó, al fin. El vaquero tardó un segundo más de lo necesario en responder. Como si el nombre fuera una pieza que no usaba a menudo. Elías. Ella asintió, guardándolo como un dato útil. Yo soy Nali, dijo, y luego miró a la herida. Ella es Sani. Sani abrió los ojos un instante. Los cerró otra vez. La fiebre la mantenía lejos. Elías volcó un poco de agua caliente en un cuenco. Sacó un frasco pequeño de alcohol y un trozo de tela limpio, el último que se permitía llamar limpio en ese lugar. Se arrodilló junto a Sani, sin mirarla más de lo necesario, concentrado en la herida como si fuera una cuerda que debía atar bien para que no se rompiera. Nali se acercó un paso. La sombra de su cuerpo cayó sobre él. No le harás daño, dijo. Elías no respondió con palabras. Levantó el cuenco para que ella lo viera, el alcohol, la tela. Luego, con cuidado, retiró el vendaje viejo. El olor a infección llenó el aire como una verdad desagradable. Sani gimió, apenas, y se tensó. Nali se inclinó de inmediato, tomó la mano de su compañera con firmeza y la sostuvo, no para consolarla, sino para mantenerla en este mundo. Elías limpió despacio. No fue delicado por ternura, fue delicado porque la piel inflamada no perdona la torpeza. Cuando aplicó el alcohol, Sani apretó la mandíbula con tal fuerza que se le marcó la línea del dolor en la cara. No lloró. No gritó. Nali la miró con orgullo silencioso. Elías vendó de nuevo, apretando lo justo, y se apartó. Necesita comer, dijo. Nali lo miró como si esa frase fuera una burla. ¿Tienes comida? Elías abrió un cajón. Sacó un poco de harina, frijoles secos, carne salada. Lo puso sobre la mesa como quien muestra munición. No es mucho, dijo. Pero alcanza si no desperdiciamos. Nali no agradeció. Se acercó, tomó los frijoles, los sostuvo un momento. Sus manos eran más suaves de lo que su mirada permitía. Lo haremos rendir, dijo. Fue la primera vez que incluyó a Elías en algo, aunque no fuera confianza. Era sobrevivencia compartida. Pasó la madrugada en turno sin nombrarlos. Elías se sentó junto a la pared con la carabina al alcance. No durmió. Nali tampoco. Se movía en silencio, revisando a Sani, llevándole agua a los labios, acomodándole la manta. En un momento, Elías escuchó que Nali se acercaba a la ventana pequeña. No miró hacia ella,
solo habló al aire. Si vas a salir, avísame. Nali se quedó quieta. No necesito tu permiso, dijo, sin levantar la voz. No, admitió Elías. Pero si abres la puerta sin que yo sepa, puedo disparar por reflejo. Ese tipo de verdad no sonaba a amenaza. Sonaba a reglas inevitables. Nali tardó en responder. Entonces mira mejor, dijo al fin. No te escondas detrás del fuego. Elías giró la cabeza hacia ella por primera vez en varios minutos. Sus ojos se encontraron. No había desafío adolescente, ni melodrama. Había un reconocimiento de que ambos cargaban una línea invisible, una parte del mundo que no podía permitirse errores. Cuando amaneció, la luz entró fría, pálida, como si el sol también dudara. Elías salió primero. Nali quiso ir detrás, pero él levantó una mano. Espera. Ella lo miró con furia contenida. No me ordenes. Elías mantuvo la mano levantada, no para dominarla, sino para sostener el mismo punto. Hay huellas. Nali frunció el ceño y se acercó a la puerta sin cruzarla. Elías le mostró el suelo, marcas recientes en la tierra dura, trazos de herraduras mezclados con pasos. Eran de anoche o de antes del amanecer. Alguien había estado cerca. Alguien había rodeado. El aire se volvió más pesado. Nali tragó saliva. Ellos, dijo, como si la palabra fuera un cuchillo. Elías asintió. No habló de cazadores, de forajidos, de gente mala. No hacía falta. La frontera tenía pocos tipos de hombres y demasiados de este. No entraron, dijo. Vieron la cabaña. Vieron el rastro. Están midiendo. ¿Por qué no entraron? Preguntó Nali. Elías miró el horizonte. En la distancia, las colinas eran un borde de piedra. Porque no sabían si había más hombres adentro, dijo. O porque esperan que salgamos. Nali volvió la vista a Sani adentro. Su mandíbula se tensó. No podemos quedarnos atrapadas, dijo. Elías se giró hacia el corral pequeño. Había 2 gallinas flacas, una cabra vieja. No era un rancho, era un refugio para alguien que había decidido desaparecer. Tampoco podemos correr con ella, respondió. Nali no discutió. Eso no era rendirse. Era calcular. Durante el día, la coexistencia se volvió trabajo. Elías arregló la cerca caída, clavó tablas, revisó trampas de conejo a unos metros. Nali no se quedó mirándolo. Salió también, con un cuchillo mejor que el roto, uno que Elías le ofreció sin decirlo, lo dejó sobre la mesa y ella lo tomó cuando quiso. Cortó leña con manos firmes. Lavó el suelo de la cabaña, no por limpieza, sino por control, eliminar rastros, olores, señales. No hablaban mucho. Cuando lo hacían, eran frases cortas. ¿Eso es veneno? Preguntó Nali, señalando el frasco de Elías. Alcohol, dijo él. Quema. Mata infección si hay suerte. ¿Hay suerte en este lugar? Dijo ella, casi sin tono. Elías tardó en responder. Se inclinó para ajustar una trampa. Hay consecuencias, dijo. Fue lo más cercano a una filosofía que se permitió. Al atardecer, Sani despertó con la fiebre aún alta pero con los ojos más presentes. Miró alrededor como quien regresa de un lugar oscuro. Vio a Elías y se tensó. Él se quedó quieto, las manos lejos de ella. Estás en mi cabaña, dijo. No te voy a tocar. Sani respiró rápido. Nali, susurró. Nali se sentó junto a ella, tomó su mano, y Sani se aferró como si esa mano fuera la única cuerda que quedaba. Elías se levantó y fue a la mesa. Sirvió una taza de caldo ralo. La dejó en el borde, a cierta distancia, como se deja comida a un animal herido. Bebe, dijo. Sani lo miró con odio cansado,
un odio sin fuerza. ¿Por qué?, preguntó. Elías no explicó su historia. No dijo porque fui bueno. Solo dijo la verdad más útil: si mueres, ellos ganan. Nali giró la cabeza hacia él. Esa frase le golpeó de una forma extraña, no era compasión, era guerra. En los días siguientes, el mundo se redujo a lo básico: agua, fuego, heridas, silencio. Elías no se iba lejos. Cuando lo hacía, siempre volvía con algo: un conejo, raíces, un saco viejo con harina que había escondido. No se jactaba. Lo dejaba sobre la mesa y seguía. Nali, por su parte, aprendió el ritmo de la cabaña. Descubrió dónde Elías guardaba municiones, donde escondía un cuchillo extra, donde la madera del piso crujía más fuerte. Se movía como quien prepara un escape, aun cuando ya no quería correr. Una noche, mientras Elías reparaba una bota cerca del fuego, Nali habló desde la oscuridad. No eres como los otros. Elías no levantó la vista. Eso no significa que sea bueno. Nali se acercó lo suficiente como para que él sintiera su presencia, pero no lo tocó. ¿Qué hiciste?, preguntó. Elías siguió cosiendo. El hilo entró y salió de la suela con paciencia brutal. Cosas, dijo, que uno hace cuando cree que solo hay un camino. Nali se quedó callada un largo momento. Luego dijo: yo también hice cosas. Elías detuvo la aguja. No miró. Solo dijo: sí. Esa palabra no era juicio. Era aceptación del hecho de que la frontera no preguntaba por pureza. Otra mañana, encontraron el primer signo claro del peligro. Elías salió al amanecer para revisar el arroyo seco que a veces dejaba agua en pequeñas pozas. Volvió con el rostro más duro, la boca cerrada. Nali lo vio. ¿Qué? Elías dejó algo sobre la mesa, un trozo de tela, sucio, con un dibujo bordado en hilo rojo. No era apache. Era de mujer blanca, de esas que viajan en caravanas con la esperanza intacta. Lo encontré cerca de las piedras, dijo. Nali lo tocó con 2 dedos. ¿De quién? Elías negó con la cabeza. No lo sé. Pero es reciente. Sani, desde el catre, lo miró con una expresión extraña, como si la tela le recordara algo que no quería decir. Ellos no solo nos buscan a nosotras, murmuró. Elías la observó. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, por primera vez con algo parecido a insistencia. Sani apretó los labios. Nali le lanzó una mirada. Había una conversación muda entre las dos. Finalmente, Nali habló. Hombres que compran cosas, dijo. Y hombres que las toman antes de comprarlas. Elías entendió. No necesitaba más. Sintió un viejo peso en el pecho, no de miedo, sino de memoria. Había visto ese tipo de comercio. Había escuchado esos nombres en cantinas. Había sabido, y había seguido su camino. Hasta ahora. Esa tarde, Elías se movió distinto. Sacó balas. Limpió el revólver. Revisó la carabina. Contó municiones sin prisa. Como quien se prepara para una tormenta que no se puede detener, solo resistir. Nali lo observó desde la puerta. El viento le levantaba el cabello. ¿Planeas pelear?, preguntó. Elías guardó las balas en el cinturón. Planeo que no entren, dijo. Nali tragó saliva, y por primera vez su voz se quebró apenas. Si entran, empezó. Elías levantó la vista. En sus ojos no había promesas heroicas. Había una decisión seca. Si entran, dijo, no habrá trato. Nali lo miró un largo rato, como si buscara la mentira. No la encontró. Esa noche, el silencio fue distinto. No era el silencio del cansancio. Era el silencio de la espera. Sani dormía a intervalos cortos.
Nali se sentó junto a la ventana con el cuchillo en la mano. Elías, en una silla cerca de la puerta, con la carabina apoyada en la rodilla. El viento se detuvo. En la frontera, cuando el viento se detenía, el mundo escuchaba. Un ruido de cascos llegó desde lejos, lento, seguro. No era un caballo perdido. Era un hombre que sabía que alguien estaba adentro. Elías no se movió. Solo levantó un dedo, pidiendo silencio. Nali apretó el cuchillo. Su respiración se volvió pequeña. Los cascos se acercaron. Luego otro. 2 caballos. Tal vez 3. Una sombra pasó por la rendija de la ventana. Y entonces, la voz. Gritó un hombre desde afuera, con tono de dueño. Sabemos que hay alguien ahí. No queremos problemas. Elías cerró los ojos un instante, como si esa frase le resultara vieja. Abrió los ojos y miró a Nali. No dijo confía en mí. Solo hizo algo más útil, deslizó la carabina hacia ella. Nali lo miró, sorprendida. Toma, murmuró él. Si yo caigo, no dejes que entren. Nali agarró el arma con ambas manos. No sabía usarla bien, pero sabía lo suficiente, apretar el gatillo y apuntar al centro. Sani, despertando por el ruido, se incorporó con esfuerzo. Sus ojos encontraron los de Elías. En ellos había miedo y algo peor, la certeza de lo que podía pasar. Elías se puso de pie. Se acercó a la puerta. No la abrió. Váyanse, dijo, fuerte, sin gritar. Afuera hubo una risa. Vamos, amigo, dijo la voz. Solo queremos hablar. Dicen que recogiste algo que no es tuyo. Elías apoyó la mano en el tranca, sintiendo la madera. No la movió. No hay nada aquí para ustedes, dijo. Ah, sí que hay, respondió el hombre, y el tono cambió, volviéndose más bajo. 2 muchachitas. ¿Y tú? Podemos arreglarlo. Elías sintió que Nali se acercaba detrás de él. No lo tocó, pero su presencia fue como una piedra en la espalda, firme, lista para caer sobre alguien. Elías habló sin elevar la voz. Da un paso más, dijo, y te entierro aquí mismo, donde nadie te va a encontrar. Silencio. Luego, un sonido metálico, un arma cargándose afuera. Valiente, dijo el hombre. Oh estúpido. Vamos a ver. Elías no se movió. Pero el aire cambió. Como si el desierto contuviera la respiración. Y de pronto, en la oscuridad, se escuchó algo más, el crujido de madera bajo una bota, no en la puerta, sino en el costado de la cabaña. Alguien estaba rodeando. Nali levantó la carabina, los ojos abiertos, la mandíbula apretada. Elías giró apenas la cabeza, lo suficiente para ver el reflejo de su miedo convertido en decisión. Apunta, susurró él. Y la primera tabla del costado empezó a ceder, la madera cedió con un gemido seco, como un hueso viejo al partirse. No entraron de inmediato. Eso fue lo peor. El silencio posterior era una forma de presión, hombres probando los límites, midiendo el miedo ajeno. Elías no se movió de la puerta. No porque fuera el mejor lugar para pelear, sino porque dejarla sola era entregar el centro. La cabaña no era grande. Cada paso contaba. No dispares hasta que veas ojos, murmuró, sin girarse. Nalia sintió. La carabina le pesaba. No por el arma, sino por lo que significaba. Nunca había sostenido una así para decidir sobre una vida. Pero tampoco bajó el cañón. El segundo golpe fue más fuerte. Una tabla se rajó del todo. Una mano apareció entre la abertura, buscando el pestillo que no estaba ahí. Elías levantó el revólver. Última advertencia, dijo. Retrocede. La respuesta fue una risa ahogada. No te hagas el santo, vaquero, dijo una voz distinta, más joven.
Todos comemos de algo. Elías apretó los dientes. Reconocía ese tono. No era hambre. Era costumbre. La mano volvió a entrar. Elías disparó. No apuntó a matar. Apuntó a detener. El disparo atravesó la madera y el grito fue inmediato, animal, sincero. La mano desapareció. Afuera hubo confusión, pasos rápidos, maldiciones. Nali inhaló de golpe. No gritó. No se movió. Bien, dijo Elías, sin mirarla. Ahora saben que hablo en serio. El alivio duró segundos. Un disparo respondió desde afuera. La bala se incrustó en la pared, a 1 metro de la cabeza de Sani. La joven gritó, un sonido corto, roto, y se encogió sobre sí misma. Eso cambió algo en Nali. Hasta ese momento, había sido cautela. Defensa. Ahora fue rabia. No, dijo, en voz baja, como una promesa. No aquí. Se movió. No hacia Elías, sino hacia la ventana. Elías la vio de reojo. Nali, dijo, con más urgencia de la que se permitía. No, ella no le obedeció. Se asomó apenas, lo justo para ver sombras moviéndose. Disparó. El retroceso casi la tira hacia atrás, pero sostuvo el arma. El disparo no fue certero. Pero no importaba. Afuera hubo gritos. Un hombre cayó. No muerto. Tal vez herido. Tal vez solo asustado. Elías sintió algo parecido al orgullo. Y algo peor, responsabilidad. Vuelve, ordenó, esta vez sí. Nali retrocedió. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban claros. No nos van a tomar, dijo. Ni a ella. Ni a mí. Elías la miró de frente por primera vez desde que empezó todo. No como alguien a proteger, sino como alguien que ya había elegido. Entonces escucha, dijo. Si rompen esa pared, salimos por atrás. Hay un arroyo seco. Rocas grandes. Oscuro. ¿Puedes correr? Nali miró a Sani. Yo sí, dijo. Ella no. Elías ya lo sabía. Entonces no salimos, dijo. Resistimos. Afuera, las voces se reorganizaban. Ya no gritaban. Murmuraban. Planeaban. Elías se movió rápido. Colocó la mesa contra el costado debilitado. Apiló sacos de harina vacíos, madera, cualquier cosa que pudiera frenar un cuerpo o una bala. No era una fortaleza. Era tiempo ganado. Cuando entren, dijo, apunta al primero que cruce. No dudes. Nali tragó saliva. ¿Y tú? Yo me encargo del resto. No era una frase heroica. Era matemática. El tercer intento fue coordinado. 2 hombres empujaron desde afuera. La pared cedió de golpe. La mesa se movió. Una pierna cruzó el hueco. Nali disparó. El hombre cayó hacia adelante, golpeando la mesa, bloqueando parcialmente la entrada. Su cuerpo se quedó ahí, convulsionando. Elías disparó 2 veces más. Gritos. Un caballo relinchó afuera, asustado. El silencio volvió, espeso. Maldito seas. Gritó alguien. No vale la pena. Elías no respondió. Pasaron minutos largos. La noche se espesó. El frío se coló por la abertura rota. Finalmente, los pasos se alejaron. No corriendo. Retirándose. Elías esperó. Contó respiraciones. No se movió hasta estar seguro. Cuando bajó el arma, le dolían los brazos. No por el esfuerzo, sino por el peso acumulado. Nali dejó la carabina apoyada en la pared. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la mesa, y apoyó la cabeza en las rodillas. No lloró.
Cerró los ojos. Sani respiraba rápido, pero seguía viva. Elías se acercó a Nali. Se detuvo a un paso de distancia. Lo hiciste bien, dijo. Ella abrió los ojos. Lo miró como si esa frase no tuviera dónde caer. No quería hacerlo, dijo. Pero lo hice. Elías asintió. Eso es sobrevivir. No se tocaron. El amanecer llegó gris, sin promesas. El desierto parecía el mismo. Pero algo había cambiado. El cuerpo del hombre seguía en la entrada. Elías lo arrastró afuera con esfuerzo y lo dejó lejos, cubierto de tierra y piedras. No por respeto. Por higiene. Por señales. Nali observó desde la puerta, en silencio. Van a volver, dijo ella. Sí, respondió Elías. Pero no hoy. Eso no era optimismo. Era lectura del terreno. Sani empeoró al mediodía. La fiebre subió de golpe. Empezó a delirar en su lengua, palabras rápidas, rotas. Nali se arrodilló junto a ella, impotente por primera vez. No está mejorando, dijo, con la voz tensa. Se va. Elías se agachó. Puso la mano sobre la frente de Sani. Ardía. Necesita algo que no tengo, dijo. Un médico. O hierbas que no conozco. Nali levantó la cabeza. Yo conozco, dijo. Mi abuela sabía. Pero están lejos. Elías pensó rápido. El mapa mental de la región se desplegó en su cabeza. Hay un puesto viejo al norte, dijo. A 2 días. Tal vez menos si voy solo. Antes era de comerciantes. Puede que haya algo. Nali lo miró como si la palabra solo fuera una amenaza. ¿Y nos dejas? Elías sostuvo su mirada. Si me quedo, dijo, se muere. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era tensión externa. Era elección. Nali apretó la mano de Sani. La joven murmuró algo, apenas audible. No, susurró Sani. No te vayas. Elías cerró los ojos un segundo. No me voy, dijo. Vuelvo. Nali se puso de pie. Yo voy contigo. Elías negó con la cabeza. No. No te lo pregunto. Alguien tiene que quedarse con ella, dijo. Y defender este lugar. Nali lo miró, dura. ¿Crees que no puedo? No, dijo él. Creo que no debes. Esa frase no fue bien recibida. No me digas lo que debo, espetó ella. Ya lo hicieron demasiados hombres. Elías aceptó el golpe sin defenderse. Tienes razón, dijo. Entonces te digo esto, si vienes, ella muere sola. Nali respiró hondo. El conflicto la atravesó de lleno. Miró a Sani. Miró a Elías. La elección le dolió más que cualquier herida. Vuelve, dijo finalmente. Si no vuelves, no terminó la frase. Elías se inclinó, tomó su cuchillo y lo dejó sobre la mesa. Para ti, dijo. ¿Y esto? Dejó también el revólver. Se quedó solo con la carabina. Nali lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque si no regreso, dijo, necesitarás algo mejor que palabras. No fue una despedida larga. Elías salió antes de que el peso creciera. El camino fue duro. Frío. Rápido. Elías caminó hasta que los músculos ardieron. No pensó en heroicidades. Pensó en tiempo. El puesto estaba peor de lo que recordaba. Medio derrumbado. Pero encontró algo, frascos viejos, alcohol fuerte, vendas, un libro de botánica con páginas arrancadas. No sabía si serviría. Lo tomó todo. Regresó al anochecer del segundo día, exhausto, con las botas rotas y el cuerpo al límite. La cabaña seguía en pie.
Nali estaba afuera, con la carabina en la mano. Cuando lo vio, no corrió. No gritó. Simplemente bajó el arma. Elías se detuvo frente a ella. Estoy aquí. Nali lo miró como si necesitara asegurarse de que no era una ilusión. Entra, dijo. Rápido. Sani estaba peor. Pero viva. Elías trabajó durante horas. Mezcló lo que pudo. Limpió otra vez. Bajó la fiebre poco a poco. Al amanecer, Sani dormía de forma más profunda, menos agitada. Nali se sentó en el suelo, agotada. Elías se dejó caer frente a ella, a una distancia mínima. Durante un rato, ninguno habló. Luego, sin mirarlo, Nali dijo, cuando pensé que no volverías, se detuvo. Decidí que me iría con ella, viva o muerta. No iba a quedarme esperando a que otros decidieran por nosotras. Elías asintió. Eso te mantuvo viva, dijo. Nali lo miró entonces. Muy cerca. Demasiado. No, dijo. Lo que me mantuvo viva fue elegir quedarme cuando podía huir. El silencio se volvió denso, distinto. No peligroso. Íntimo sin tocarse. Nali extendió la mano. No hacia su arma. Hacia él. Elías no se movió al principio. Luego, con cuidado, tomó su mano. No la apretó. Solo la sostuvo. Fue el primer contacto que no fue necesario para sobrevivir. No duró mucho. No necesitaba durar. Afuera, el sol se levantaba sobre el desierto. El mundo seguía siendo duro. La amenaza no había desaparecido. Pero algo se había definido. Nali no era una carga. Elías no era solo un refugio. Y la frontera, por primera vez, no los tenía solos. El día no trajo alivio. Trajo claridad. Sani despertó cuando el sol ya estaba alto, con los ojos más enfocados y el cuerpo menos rígido. La fiebre no había desaparecido, pero había cedido lo suficiente como para devolverle el control de la respiración. Nali estuvo a su lado todo el tiempo, cambiándole los paños, dándole agua en pequeños sorbos, hablándole en su lengua cuando el dolor regresaba como una ola lenta. Elías observó desde la distancia justa. No por frialdad, sino porque sabía cuando su presencia sobraba. Se ocupó del exterior, reforzó la pared dañada, movió piedras para borrar huellas, cambió el lugar del corral. No era una solución permanente. Era tiempo. La frontera siempre cobraba. Al caer la tarde, Nali salió de la cabaña por primera vez desde el ataque. Caminó despacio, estirando las piernas, respirando el aire frío que bajaba de las colinas. Elías estaba reparando una trampa cuando la vio acercarse. No habló de inmediato. Ella se detuvo a unos pasos, miró el horizonte. Si se recupera, dijo, no podremos quedarnos mucho. Elías asintió. Lo sé. Ellos no olvidan, añadió. Tampoco perdonan. No, dijo él. Pero tampoco son infinitos. Nali lo miró, ladeando la cabeza. ¿Cuántos crees que vendrán? Elías pensó en las voces, en los pasos, en el modo en que se habían retirado. Lo suficientes para probar otra vez, dijo. Y luego decidir si vale la pena. Nali apretó los labios. ¿Y tú? Yo no decido irme por miedo, respondió. Decido quedarme por responsabilidad. Esa palabra cayó entre ellos con peso. No era romántica. No era liviana. Responsabilidad. Nali caminó hasta una roca y se sentó. Elías terminó de ajustar la trampa y se acercó, quedándose de pie. No invadió su espacio. Nunca lo hacía. Cuando Sani pueda montar, dijo ella, iremos al norte. A las tierras altas. Hay gente allí. No buena. Pero menos sola. Elías la escuchó sin interrumpir.
Puedo llevarlas hasta el paso, dijo. Más allá, el terreno se vuelve traicionero. Nali lo miró. ¿Y después? Elías sostuvo su mirada. Después, volveré. Ella frunció el ceño. ¿A esto? A este lugar, corrigió. O a otro parecido. Es lo que sé hacer. Nali guardó silencio. El viento movió su cabello. No parecía enojada. Parecía cansada de despedidas que aún no ocurrían. Esa noche, Sani habló con más claridad. Pidió comida. Poco. Pero pidió. Elías cocinó sin ceremonia. Nali la ayudó a incorporarse. Sani comió despacio, como si cada bocado fuera una decisión. No quiero irme, dijo de pronto. Nali se quedó quieta. No ahora, añadió Sani. No hasta poder caminar bien. Elías dejó el cuenco sobre la mesa. No es seguro, dijo. Ya lo saben. Sani lo miró con una lucidez inesperada. Nada es seguro, dijo. Pero aquí, se detuvo. Aquí no estoy sola. Nali apretó los ojos un instante. No por debilidad. Por reconocimiento. No podemos quedarnos indefinidamente, dijo. Pero tampoco podemos huir heridos. Elías asintió. 3 semanas, dijo. Si en 3 semanas puede montar sin sangrar, nos movemos. Sani aceptó con un gesto mínimo. Las semanas no fueron tranquilas. Fueron trabajo. Elías cazó más lejos, variando rutas. Nali aprendió a disparar mejor, no por gusto, sino por necesidad. Practicaba en silencio, sin alardes. Elías corregía solo cuando ella lo pedía. Nunca tocó sus manos para enseñarle. Le explicaba con palabras escasas y claras. El resto lo hacía ella. Sani mejoró despacio. Caminaba apoyándose en un palo, apretando los dientes. No se quejaba. No pedía ayuda innecesaria. Pero aceptaba cuando no podía más. Una tarde, encontraron huellas nuevas. No alrededor de la cabaña. Más lejos. Observación. Elías regresó con el ceño endurecido. Vienen, dijo. No esta noche. Pronto. Nali no preguntó cuántos. Entonces es ahora, dijo. Nos vamos antes. Elías negó. No con ella así, dijo. Y no huyendo. Si nos ven huir, nos siguen. Nali lo miró fijo. ¿Qué propones? Elías respiró hondo. Que los enfrente. No dijo los mate. No dijo los derrote. Dijo los enfrente. ¿Solo? Preguntó Nali. No, respondió. Con la ley. Nali soltó una risa corta, incrédula. ¿Qué ley? Elías sostuvo su mirada. La que aún responde cuando el comercio se ve amenazado, dijo. Hay un destacamento a 2 días. Pequeño. Pero suficiente si se les da un motivo. ¿Y cuál sería ese motivo? Preguntó ella. Elías no respondió de inmediato. Tráfico, dijo al fin. Hombres blancos, mujeres jóvenes. Dinero moviéndose fuera de control. Nali se puso de pie. Eso nos expone, dijo. Nos pone nombres. Rutas. Miradas. Sí, dijo Elías. Y pone un límite. Nali caminó unos pasos, pensando. Si vamos, dijo, yo hablo. Elías frunció el ceño. No es necesario. Si lo es, respondió ella. Si hablas tú, eres un vaquero más con una historia. Si hablo yo, soy prueba viva. Elías entendió el riesgo. Y entendió algo más, Nali no estaba pidiendo permiso. Entonces iremos juntos, dijo. Yo no te dejo sola frente a hombres con placas. Nali lo miró,
midiendo esa promesa. No necesito que me salves, dijo. Lo sé, respondió él. Pero sí necesito estar ahí. Partieron al amanecer siguiente. Dejaron la cabaña cerrada, no como abandono, sino como pausa. Sunny montó con dificultad, sostenida por Nali. Elías caminó a su lado, atento al terreno. El destacamento era pequeño, áspero, con hombres cansados y miradas que habían visto demasiado sin querer verlo todo. Elías habló primero. Nali habló después. No fue fácil. No fue limpio. Hubo dudas, preguntas, silencios incómodos. Pero también hubo nombres, marcas, rutas descritas con precisión. Hubo algo que no se podía ignorar sin dejar constancia. El capitán aceptó moverse. No por justicia. Por control. Si mientes, dijo, te busco. Nali sostuvo su mirada. Si miento, dijo, ya estoy muerta. La operación no fue épica. Fue rápida. Eficiente. Sucia. Cuando regresaron a la cabaña, días después, el desierto estaba tranquilo de una forma distinta. No segura. Pero más limpia. Elías se quedó en silencio largo tiempo, observando el horizonte. Esto cambia cosas, dijo Nali. Sí, respondió él. Ahora saben que existimos. Eso no siempre es malo, dijo ella. Elías la miró. Nunca quise ser visto. Nali se acercó, quedándose a su lado. Yo tampoco, dijo. Pero aquí estamos. Sunny se recuperó lo suficiente para viajar. Cuando llegó el día de partir, el aire estaba frío y claro. El caballo resopló, impaciente. Nali ajustó las correas. Elías revisó por última vez el equipo. Vendrás hasta el paso, dijo ella. No era una pregunta. Sí. El camino fue silencioso. Cuando llegaron al punto donde el terreno cambiaba, se detuvieron. Sunny abrazó a Elías con torpeza, breve, honesta. Gracias, dijo. Por quedarte. Elías asintió. Sigan, dijo. No miren atrás. Sunny lo hizo. Nali no. Nali desmontó. No es una despedida, dijo. Es una elección. Elías la miró, confundido. Ella irá con otros, continuó. Yo, respiró hondo. Yo me quedo. Elías no habló. Esperó. No por ti, dijo Nali. Por mí. No quiero seguir huyendo. Quiero construir algo pequeño. Difícil. Real. Elías sintió el peso de esa decisión. No la alivió con palabras. No puedo prometerte seguridad, dijo. No la quiero, respondió. Quiero honestidad. Se miraron. El viento pasó entre ellos. Nali dio un paso. No fue impulsivo. Fue firme. Apoyó la frente en el pecho de Elías. No pidió nada. No exigió. Él apoyó la mano en su espalda. Solo una. El contacto fue completo sin ser invasivo. Entonces nos quedamos, dijo él, finalmente. Y vemos que viene. No fue un final feliz. Fue un comienzo posible. Cuando regresaron a la cabaña, el lugar no parecía vacío. Parecía esperando. El fuego volvió a encenderse. El trabajo continuó. La frontera siguió siendo dura. Pero ya no era silenciosa. Porque ahora, nadie estaba solo.